pues vamos a hablar de Kant ahora. ¿Quiénes de ustedes habían leído a Kant y qué obra? Con Gonzalo, el profesor Gonzalo, leímos a Kant, igual Lo Bello y lo Sublime, pero no me acuerdo qué capítulos, y en teoría leímos Pedagogía, y en otra de Filosofía leímos La Crítica a la razón pura. Órale. Algunas partes, ¿no? Supongo. Sí, sí, o sea, nada más leímos donde explicaba el imperativo categórico y el hipotético. Ya no nos metimos a más. Ok. Pero bueno, entonces, bueno, sí sabes más o menos ya qué onda con Kant, ¿no? Uh-huh. ¿Quién más? Yo igual en Historia 1 y 2, o en alguna de esas leía Kant, igual Crítica a la razón pura, pero de ahí ya no me acuerdo. En Historia, ¿qué cosa? Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Yo igual empecé a leerlo en los primeros semestres y de hecho por hobby comencé con Crítica a la razón pura, pero es un hobby que me causa dolor. Entonces. Sí, me imagino. De esos placeres culposos, ¿no? Se dice. Uh-huh. Sí, no es una obra o sea, dulce, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿alguien más? ¿Alguna obra distinta? Igual en Historia leímos Crítica de la razón pura y con el profesor Gonzalo igual, pero ya no me acuerdo muy bien, sinceramente. Sí. Bueno, es que Gonzalo, que yo aprecio mucho a Gonzalo, de verdad le tengo un cariño especial a Gonzalo, ya nos conocemos hace un buen rato. Pues él ha trabajado a los alemanes un buen rato también, desde su licenciatura, que hizo su tesis sobre Schiller, después de maestría, porque le sigo los pasos, hizo su tesis sobre Jacques Rancière, y su tesis doctoral fue sobre Jagger, ¿no? Sobre Werner Jagger, el de la Paideia. Uh-huh. Entonces, sé que conoce la obra de Kant, de Schiller y de toda esta gente. Fíjense que la verdad me dejaron pensando, Lore, la crítica del juicio. Yo unas cosas, la verdad, de la crítica del juicio. Sí, no la conozco como quisiera. Bueno, Kant es un poco complicado. Este texto no. Las exploraciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, me parece que es de los textos más amables, tal vez con la antropología en sentido pragmático, las enfermedades de la cabeza, y este otro que es de la misma época, del periodo precrítico, que es los sueños de la metafísica explicados a partir de los sueños de la razón. Uh-huh. Pero bueno, voy a dar un 442, un contexto muy pequeño de Kant, quién es, cómo fue la evolución de su pensamiento, y después comentaremos puntualmente algunas partes porque me parece que el argumento central es muy fácil de exponer, se puede reducir a lo siguiente, lo sublime y lo bello. Lo sublime es todo aquello que nos rebasa, todo aquello que nos hace descubrir de alguna manera nuestra pequeñez, nuestra finitud, y lo bello puede ser algo pequeño, pero bien hecho, bonito, agradable, casi, dice Kant, femenino, ¿no? Y lo sublime es más melancólico, más profundo, más gris, más nocturno, por ejemplo, y puede ser entonces más masculino, ¿sí? Aquí uno se puede acabar a Kant desde nuestra época.
¿no? Por sostener cosas de ese tipo. Pero bueno, ya lo iremos comentando. Kant nace en 1724 y muere en 1804. Por derecho, el siglo XVIII es su siglo. ¿Cómo se conoce el siglo? Voy a dar un poco de contexto. ¿Cómo se le conoce al siglo XVIII? De las luces, o pues, la famosa ilustración, ¿no? ¿Qué es la ilustración? Si ustedes les pedimos de favor, oye, tú ya estás en octavo semestre, ¿podrías ir con los de primero y darles una clase así en 5 minutos? Oye, ¿qué es eso de la ilustración? ¿Por qué el siglo XVIII es el siglo de las luces? ¿Qué les dirían a los de primer semestre? ¿Cómo les dirían? ¿Qué es eso del siglo XVIII, o el siglo de las luces o la ilustración? Pues que fue un movimiento cultural, intelectual. Me acuerdo que nos metían mucho esa idea de que era para disipar las tinieblas de la ignorancia. Bueno, eso nos dijeron una vez en una clase de historia y tiene como que profundos cambios culturales y sociales como la Revolución Francesa. Y Muy es que me bien. acuerdo como de... No, vas vienen muy a mi bien. mente muchas ideas. Ujú. ¿Alguna más de esas ideas que quisieras decir? ¿O con esto? Es que más como que ideas vienen como que autores como Rousseau, Montesquieu, Diderot, Suéltate. Ujú, algunos, a ver, a lo mejor no los pronuncio también porque son franceses, pero ujú. creo que Vernet, Van Loo, no me acuerdo muy bien de muchos, pero sí, eso no es lo primero que me viene a la mente cuando alguien dice siglo de las luces. Muy bien. Muchas gracias, Dulce. ¿Alguien más? Algo que no haya comentado Dulce y que crean que que explica qué es eso de la ilustración o siglo de las luces. Víctor dice la creación de la enciclopedia, Eduardo Rueda, bueno, Eduardo, el uso de la razón. Fíjense que en realidad sí son dos movimientos diferentes, el enciclopedismo y la ilustración. El enciclopedismo es previo a la ilustración, ¿no? Por ejemplo, de los que mencionó Dulce, Montesquieu, sin duda está en el enciclopedismo, y Diderot, Voltaire, D'Alembert, eh, el Marqués de Condorcet, por ejemplo, ellos sin duda pertenecen a la ilustración francesa, no son ilustrados. Yo creo, y es interesante porque así como lo pone Eduardo, es una forma muy lacónica, es decir, muy breve de decirlo, pero sí, digamos que si algo caracteriza esto es no es que antes no se usara la razón, ¿no? Por supuesto, pues ya se viene usando, pero es una apología del uso de la razón como derecho natural del hombre. Ajá. Diana dice, podríamos decir que hay un antropocentrismo y si ya se deja atrás a Dios y al renacimiento. Sí, sí, sí. Esto tiene matices. Precisamente hacia allá voy a ir. Me parece que, por eso quería preguntarles primero, me parece que hay una especie de asunción en la que em, hablamos del siglo XVIII en general como el siglo ilustrado, las luces, etcétera, pero hubo en realidad tipos de ilustraciones, o digamos modalidades, si quieren, de ilustración. Entonces, por ejemplo, la ilustración de la que responde Kant en 1784, en el 1 de noviembre de 1784 es cuando se publica en una revista la respuesta de Kant a la pregunta ¿qué es la ilustración? Was ist Aufklärung?
así se pregunta en alemán, ¿no? Kant. Was ist Aufklärung? ¿Qué es? Was se escribe como was, W-A-S, ¿no? Pero la W se pronuncia V. Entonces, was ist Aufklärung? Was ist Aufklärung? ¿Qué es la ilustración? Aufklärung, el verbo, Aufklärung es un sustantivo. Si lo ponemos en verbo es aufklären, ilustrar. Entonces, was ist Aufklärung? ¿Qué es la ilustración? Y dice Kant, es atreverse a pensar por uno mismo. Y no lo hacemos por dos cosas, porque somos cobardes o porque somos perezosos. Ajá, es decir, para Kant dice en 1784, en noviembre del 84, que la ilustración es el sapere aude, ¿no? ¿Se acuerdan? Que da la respuesta en latín con algo que no es suyo. Eso del sapere aude es de Horacio, del que escribió las sátiras. Pero entonces dice sapere, dice, atrévete a pensar por ti mismo. Muy bien. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos tenemos que atrever? Dice, porque somos muy cobardes, porque fíjense, es interesante, porque para pensar por uno mismo se necesita valentía. Ajá, tienes que ser valiente para atreverte a pensar por ti mismo. Y por otro lado, no lo hacemos porque somos perezosos. Mejor voy a delegar la responsabilidad de atreverme a pensar por mí mismo en otra persona. ¿En quién es? El sacerdote, el maestro, los policías, los padres de familia. Es decir, en todas las instituciones sociales que nos dicen qué hacer. Lo que me convierte en un sujeto heterogéneo. Heterogéneo es lo opuesto al sujeto autónomo. Autónomo, nomos, ley, autos, a sí mismo. Nuestra universidad es autónoma, es decir, que se da la ley a sí misma. Tiene un órgano interno que la regula a ella misma. Lo que diga la SEP no aplica para nosotros porque somos autónomos. Entonces, esa es la diferencia. Cuando alguien se atreve a pensar por sí mismo, porque es valiente y porque no es perezoso para pensar por él, por ella, es un sujeto autónomo. Se puede dar la ley a sí mismo. ¿Qué tipo de ley? La ley moral. Y esta ley moral, lo que decía Víctor, el imperativo categórico, es universal. Por eso es ley, si no fuera teoría. Entonces, el imperativo categórico es una ley universal. Muy interesante, ya verán cuando lleguemos a Hegel. Hegel escribió una vida de Jesús que parece una especie de quinto evangelio. Y es interesante porque esa vida de Jesús que escribió Hegel cuando tenía 19 años, una especie de quinto evangelio, evidentemente de los que están en el Nuevo Testamento, es decir, no en los apócrifos, dice que la santidad le viene a Jesús en realidad dada porque vivió según el imperativo categórico. Es una cosa importantísima. El texto se consigue en la red, ¿no? La vida de Jesús de Hegel está en Taurus. Era una editorial así chingoncísima y desapareció en España. Pero bueno, entonces el imperativo categórico es una ley universal. ¿Cómo se traduce el imperativo categórico? Actúa de tal manera que veas al otro como fin y nunca como medio. Eso es problemático porque pues parece que la mayoría en realidad estamos usando a los demás siempre como medios y no como fines en sí mismos. Lo hacemos con nuestros padres de chavitos, ¿no? Lo hacemos con la gente en la calle, lo hacemos con la de recursos humanos, ¿no? Me hago su cuate solo para que me extienda el contrato, pero no lo hago por ella. La veo como medio y no como fin, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, entonces, esto que empieza como la definición de la ilustración como el sapere aude, atrévete a pensar, termina en Kant en un pensamiento político, en la autonomía. Sí, y hay que pasar por la epistemología, por la ética, etcétera. La epistemología es la crítica de la razón pura. El pensamiento ético es la crítica de la razón práctica, ¿no? Y el pensamiento político, yo creo que está en un montón de textos, pero sobre todo sobre la paz perpetua. Bueno, eso dice Kant, ¿no? Ven, les digo que se trata de una apología de un uso del derecho natural de la razón.
que aparte es una razón universal. Ujú. O aquellos postulados a los que llega la razón son universales, es decir, son reconocidos universalmente por otras razones o por otros seres racionales. Bueno, esa es la ilustración de Kant. El sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, quítate la pereza y quítate la cobardía, hazlo, ¿no? Bien, pero no es la única ilustración. Si nos vamos a Francia, como decía Dulce, sí hay ilustración, pero no es la alemana. Son ilustrados, pero no son ilustrados a la alemana. Entonces, por ejemplo, pues podríamos pensar en Voltaire. ¿Y qué pasa con Voltaire? Ya no se preguntan por la Aufklärung, porque eso es en alemán. Entonces ellos, los franceses, se preguntan, ¿qué es que c'est les lumières? ¿Qué es que c'est les lumières? Lumière, luces. ¿Mm? Y entonces da una definición muy interesante Voltaire, porque dice, bueno, pues vamos a comenzar a estar ilustrados cuando colguemos, cuando colguemos de un árbol, cuando colguemos de un árbol a un sacerdote con las tripas de un rey. ¿Sí? Es muy interesante porque les digo, me parece que está adelantando a eso de lo que después vamos a tener con Bakunin en Dios y el Estado. Es decir, ya Voltaire estaría diciendo que, bueno, ni uno ni otro. Y vamos a comenzar a entrar a las luces, Lumière, cuando matemos a los sacerdotes con las tripas de los reyes, ¿no? Y ahí que estén colgando. Voltaire fue el mismo que calificó al Renacimiento, no al Renacimiento, a la Edad Media, 1000 años nada más de humanidad, como oscurantismo. Tampoco es que haya sido puro oscurantismo, ¿no? Hay un montón de comentarios a la obra de Aristóteles, está Santo Tomás, está un montón de gente que no voy a mencionar ahorita, pero no me parece que haya sido solo oscurantismo. Pero bueno, habría que leer lo que dice ahí Voltaire. Pero bueno, hacia allá apunta él. Es más revolucionario en ese sentido Voltaire. Dulce decía, está Rousseau, vamos a colocar a Rousseau, digamos, como un ilustrado. Y lo vamos a colocar como francés, pero Rousseau, si ustedes recuerdan, no es francés. Rousseau nació en Suiza, en Ginebra. Entonces, Rousseau es propiamente ginebrino, es suizo, aunque pues gran parte de su vida la pasó en Francia. Fue un espíritu errante, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Fue un espíritu errante. Rousseau anduvo en realidad en muchos lados, después se va a Escocia, se va a Inglaterra, está en los Países Bajos, en La Haya, porque es perseguido, sus libros son quemados públicamente, la pasó muy mal Rousseau. Yo no sé por qué todavía en pedagogía, y muy lamentable que tengamos que ser nosotros, bueno, yo no, los que critiquen a Rousseau, ¿no? Por ciertas, aparte, juzgan su vida, ¿no? Ya saben, ¿no? Esto de los de sus hijos, etcétera. Lo mejor es leer directamente a Rousseau y después tomar una postura al respecto, ¿no? Algo que persiguió a Rousseau durante gran parte de su vida es que su nacimiento fue la causa de la muerte de su madre. Entonces salvan al niño que va a ser Rousseau, pero la madre muere. Y eso no es tan sencillo, no es tan fácil de llevar, ¿no? Y luego queda huérfano y en realidad se va con un tío, el tío no le presta atención. Él aprendió a leer por sí solo. Y eso porque en la casa donde trabajaba de relojero a los 7 años, la familia que antes vivía ahí había escondido unos libros entre las paredes. Fíjense que deberían hacer eso una película. Y entonces el pequeño Rousseau descubre entre las paredes unos libros que habían escondido los antiguos habitantes de esa casa y resulta que era Tito Livio, que escribió la historia de Roma. Y eso es muy importante porque en todo el Emilio de la educación hay una especie, dice Rousseau, de recuperación del paraíso perdido. ¿Cuál es el paraíso perdido? Roma, precisamente, ¿no? Ahí está el contrato social, o sea, el contrato social dice, sería una especie de renovación de las leyes de Licurgo, que fue un legislador romano, etcétera, etcétera. Pero bueno,
Vamos a poner a Rousseau como un ilustrado francés, aunque, por ejemplo, él no llega a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es de 1789 y Rousseau muere en 1772, por ejemplo. No alcanza a verla. Pero es otra ilustración. Es ilustración, pero es otra. Después nos pasamos al norte y al Reino Unido, Inglaterra, Escocia e Irlanda. ¿Y qué tenemos ahí? A David Hume, que es un autor también exquisito, es exquisito, la verdad es una cosa bellísima, David Hume, ¿no? Después podríamos dar un curso de epistemología y educación. El semestre pasado fue ética, este es estética, el que sigue podría ser epistemología, ¿no? Entonces, Hume escribe su tratado de la naturaleza humana, la investigación sobre la naturaleza humana, textos sobre epicúreos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él trata también de definir en varias de sus obras enlightenment, ¿no? What is enlightenment? Que sería más bien como iluminismo. Ajá. Entonces, Aufklärung, Lumière y Enlightenment y Iluminismo son cosas diferentes, pero todos apuestan por la razón, pero por una manera, por una vía distinta. En el caso de Hume, desde el empirismo, ¿no? Por ejemplo. Y me parece que habría una cuarta ilustración, que ya la he comentado en alguna otra ocasión, probablemente alguien esto ya lo haya escuchado de mí, pero me refiero a la ilustración judía, la famosa Hashkalah, con gente principalmente como Mendelssohn, como Moses, o sea, Moisés, como Moses Mendelssohn, porque está Félix Mendelssohn, pero ese es el nieto y es músico. También se lo recomiendo, él ya pertenece al romanticismo alemán. Pero el abuelo, Moses Mendelssohn, también es un ilustrado y cree que puede llegar a una especie de pensamiento ecuménico, ¿no? Por ejemplo, una de sus principales obras es un diálogo entre un filósofo árabe, un judío y un cristiano. Muy interesante esa obra de Mendelssohn, el diálogo entre un judío, un árabe y un cristiano, porque al final dicen, pues, al final parece que no somos tan distintos. Pues no, pues son las tres religiones más grandes que son monoteístas, ¿no? A nivel mundial. Pero bueno, eh, independientemente de la ilustración a la que nos refiramos, pero creo que sí es importante hacer una distinción o matiz entre esto. Todos están apostando por una apología, les decía, del uso del derecho natural de la razón. Esto y por otro lado, que hay una universalidad. Lessing, que es otro filósofo judío, escribió un libro bellísimo que se llama La educación de la humanidad. Así nada más, La educación de la humanidad. Herder escribió otro libro que también se trata sobre la filosofía de la educación de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con Kant? Kant nace en 1724 y a diferencia de otros grandes pensadores, como vamos a ver con Schopenhauer, es pobre, ¿no? Schopenhauer no, Schopenhauer, y es lo único que voy a decir porque sobre esto hablaremos después, pero Schopenhauer no conoció el trabajo. Schopenhauer era burgués, ¿no? Yo no tengo nada contra ellos, pero sí tengo mucho que ver con los que han trabajado, ¿no? Entonces, la familia de Kant su padre se dedicaba a arreglar sillas, sillones, a ponerles cojines y todas estas cosas. Y aparte tuvieron varios hermanos, entonces Kant fue muy inteligente, dijo, voy a aprovechar mis estudios. Entra a trabajar como un docente privado, es decir, que él va a las casas de los jóvenes a quienes sus padres les pueden pagar los estudios y entonces Kant les enseñaba. Pero pues, ya era muy inteligente porque dice, creo que lo mejor es terminar mis estudios y entonces termina su doctorado. Su doctorado es en geografía física. Si no mal recuerdo, el título es De Igne, porque todavía se escribían las tesis en latín. Él, de hecho, está en el cambio en el que la filosofía se deja de escribir en latín para empezar a escribirse en alemán. Y desde esa época hasta hoy en día, la filosofía se escribe en alemán
y no en latín. Ujú. Sí. Kant ya es uno de los que hace filosofía en alemán y no en latín, porque el latín era la lengua para hacer filosofía. Es con uno de sus maestros en la Universidad de Königsberg, donde nació, vivió y murió Kant, que dice, no, ya, ¿no? Ya tenemos que superar esta cosa de hacer filosofía en latín, hay que empezar a hacerlo en una lengua vernácula, y entonces dicen, pues tiene que ser en la nuestra, en alemán. Ya si a alguien le interesa este tipo de cosas, que se claven, por ejemplo, en la filosofía alemana, pues podrían leerse a Leibniz, y Leibniz, por ejemplo, no solo escribe textos pequeñitos, o sea, de verdad, los textos de Leibniz son de 4 páginas, de 10 páginas, el discurso de metafísica es por mucho de 80 páginas, ¿no? O sea, Leibniz dice, no solo voy a escribir en alemán, sino voy a escribir obras pequeñitas, en serio. O sea, y lo hace difícil porque escribió muchísimo, o escribe en formas de cartas, ¿no? En una relación epistolar, etcétera. Entonces Kant sigue a Leibniz, a quien estudió mucho, y a su maestro, que es Christian Wolff. Entonces de los dos va a tomar eso, ¿no? Dejar de escribir en latín, filosofía, porque su tesis de doctorado, que es sobre geografía física de Igne, es decir, del fuego, sobre el fuego, en realidad está haciendo alusión al sol, todavía le escribe en latín y está fuertemente influenciado por Newton. ¿Sí? O sea, así es, en el siglo XVIII, si alguien quería, eh, si alguien era culto, pues tenía que saber las tesis de Newton y de Leibniz, ¿no? Porque todavía hoy en día es una disputa quién inventó primero el cálculo infinitesimal, si Newton o Leibniz. Ellos en la época, obviamente, decían, Newton decía que él había sido y Leibniz decía, no, yo lo inventé 10 días antes de que Newton publicara su libro y cosas por el estilo. No importa, ¿no? Probablemente lo descubrieron o lo inventaron al mismo tiempo, uno en Inglaterra y el otro en Alemania. Ujú. Bueno, entonces Kant está al tanto de todos estos movimientos, sobre todo los que tienen que ver con el racionalismo y con la física newtoniana, y eso en cuanto a la geografía física. Y en cuanto al pensamiento moral, no hay más. El gran ascendiente intelectual de Kant es Rousseau. Está esta leyenda, ¿no? Porque me parece que sí es una leyenda, que cuando llega a las manos de Kant el libro del Emilio de la educación de Rousseau, se sentó y no se levantó hasta que lo terminó de leer. Yo lo veo difícil porque es un libro de 800 páginas, ¿no? Entonces, aunque te esté gustando mucho, o sea, es una madriza a los ojos, ¿no? Leer tanto. Yo quiero pensar que más bien, pues no sé, se lo leyó en 2 días o en 3 días, ¿no? Pero en una sentada leer de 800 páginas, y ellos que leían con lámpara, ¿se imaginan lo que representa eso para la vista? Pues es muchísimo, ¿no? Entonces tenemos ahí esos dos ascendientes. ¿Por qué es importante que yo esté hablando para entender a Kant de Newton y de Rousseau? Porque resulta que Kant lo que va a hacer es una especie de síntesis y va a decir que así como hay leyes físicas que están aconteciendo en el universo, por ejemplo, la ley de gravedad en Newton, así hay leyes morales. Espero estar siendo claro. De verdad que lo hago sin ninguna mamonería, ni mucho menos. Si no fuera porque sirve, no lo menciono. Pero está próximo a salir un libro que dirige este seminario que empezó allí en nuestra facultad, que se llama Seminario de Estudios Permanentes, Seminario Permanente de Estudios Kantianos. Seminario Permanente de Estudios Kantianos, así se llama. Entonces van a publicar un libro, va a salir digital, y afortunadamente también aprobaron un texto mío sobre Kant, y precisamente hablo de esto, de cómo Kant llega a hablar del imperativo categórico en el ámbito moral por influencia de Rousseau, pero en realidad lo que está haciendo es moralizar las leyes físicas de Newton. Es decir, que así como hay leyes que están
aconteciendo en este momento en el universo, aunque nosotros no las percibamos, como la gravedad que es invisible, pero ahí está. También hay unas leyes morales que nosotros tenemos que obedecer si queremos que el mundo continúe, si queremos estar en el progreso, porque para Kant el progreso, compañeras, compañeros, solo se da si todos progresamos. Si solo me empieza a ir bien a mí y a Lorena y a Oscar y a Eduardo, no hay progreso. Lo que hay es desigualdad. Cuando hablamos de progreso es porque todos progresamos. ¿Quiénes todos? La humanidad. Ujú. Kant es un fiel, eh, es un fiel defensor de que el progreso es de la humanidad, sí o sí. Ahora, la condición para llegar al progreso es la moral, pero la moral es resultado del ejercicio de la razón. Entonces, así como hay un orden en el universo, nosotros lo vemos todo el día, todo el tiempo está aconteciendo un orden en el universo. Ese mismo orden que descubrimos y llamamos leyes físicas universales. Si yo dejo caer aquí un objeto, esta pluma que acabo de tomar, ¿m? Yo tomo esta pluma y la voy a dejar caer aquí. Eso es un experimento, aunque parezca algo como, ay, no mames, lo dejo caer aquí. Madres. Y Newton dijo, no mames, ¿cómo? O sea, fíjense, ¿cómo es que si yo dejo caer la pluma aquí, cae justamente aquí en el libro y no cae de este lado? Ujú. Puede parecer un poco absurdo, pero es lo interesante. Para los científicos no hay preguntas absurdas, ¿no? Algunos pueden estar más planteadas, pero el chiste es que Newton dice, ¿por qué? O sea, al final la respuesta es que está investigando la caída libre de los objetos. Y no solo es que caiga aquí, es que caen al centro de la Tierra, siempre caen en una dirección. Y es la gravedad, para empezar, ¿por qué cae y por qué no sube? Entonces, cuando Newton se hace pregunta, yo dejo caer esta pluma, ¿no? Y no solo cae aquí y no cae de ese lado, sino que cae y no sube. ¿Qué es lo que hace que caiga y no que suba? Por ejemplo, ¿no? Bueno, y entonces ya se supone que es la ley de gravedad, que es la que sin verla nos está ahorita nosotros, eso es lo que hace que yo esté sentado en la silla y no que esté en el techo, por ejemplo, ¿no? Bueno, el chiste es que esas leyes que están aconteciendo en el mundo físico también están aconteciendo o tendrían que acontecer en el mundo moral. Víctor, entonces podría decirse que las matemáticas no se pueden aplicar a la moral, pero la moral a las matemáticas sí. No, más que las matemáticas es la física. Las leyes de la física newtoniana, o más bien, Víctor, así como hay leyes físicas o como hay leyes en la física, en la naturaleza, así tiene que haber leyes en la moral. No quiere decir que traslapemos las leyes de la física a la moral, pero así como hay leyes en la naturaleza, tiene que haber leyes en la moral. Ujú, que es precisamente el imperativo categórico. El imperativo categórico es sí o sí una ley universal. Eso es claro, ¿no? El imperativo hipotético no es ley, es una máxima, pero es personal. Ahora, si nosotros, todos nosotros, ujú, y cuando es todos, no hay uno que no, actuáramos según unas máximas personales, ya no habría humanidad. Tenemos que ver al otro como fin y no como medio para que progresemos. Y el vehículo, vamos a decirlo de esa manera, al que nos subimos y nos lleva hacia el progreso a la humanidad entera, es la Bildung, la educación. ¿Se acuerdan? Esa es la primera definición y la leímos hace 8 días en la pedagogía. Solo el hombre llegará a ser solo lo que la educación haga de él, por ejemplo. Bueno, entonces hay una ley y estas leyes morales que son descubrimiento de la propia razón, eh, no hay manera en la que nos las podamos brincar. Sí o sí nos sometemos a ellas. Por eso es un sometimiento gustoso, vamos a decir, porque
estoy renunciando a mi voluntad individual para aceptar la voluntad de todos. Huele a Rousseau, ¿se acuerdan? Rousseau habla de voluntades individuales y la voluntad del pueblo, que es la del soberano. Bueno, un ejemplo, y con esto voy a estar terminando. El ejemplo lo estoy tomando de este texto de Kant que se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, 1785, es decir, un año después de que Kant publica ¿Qué es la Ilustración? ¿No? Entonces, dice Kant, yo me lo imagino ahí como profe, ¿no? Debe haber sido muy interesante. Sí, imagínense que ustedes están en su casa a las 2 de la mañana y entonces toca, ¿no? Y ustedes abren la puerta, así muy chingón y todo, y, y entra rápidamente un amigo y se dan cuenta que tiene las manos con sangre. Y después, ¿qué hacen? Vuelven a tocar la puerta y ustedes abren de inmediato y es la policía. Ujú. Eh, Edson, ¿tú entregas a tu amigo o no lo entregas? Sí lo entregaría. ¿Lo entregarías? Eso apenas recientemente lo estaba pensando. Ah, ok. Y no llegué a una conclusión porque pues, Ajá. es mi amigo, Muy pero bien, también creo que tengo una responsabilidad, ¿no? exactamente. Ujú. Entonces entraría ahí en conflicto. Bueno, según Kant, ¿no? Deberíamos de anteponer, Entregarlo. digamos. Ajá. Así es. Eunice, supongamos que la primera persona que entre te das cuenta que tiene la mano con sangre y enseguida toca a la policía, no es un amigo, sino es nuestro padre. Ups, ¿Lo entregas? No lo entregas. no lo sé. ¿Por qué? Am, bueno, pensaría que no sería capaz de hacer algo malo, ¿no? Muy bien. Entonces estaría en mí como la negación, que no Ujú. lo hizo o no fue él. Sí, muy bien. Vamos a ir avanzando. Ya Edson ya dijo algo más o menos de que cuál es la posición de Kant, ¿no? Al respecto. Ahora supongamos, a ver, ¿quién? Oscar, ¿sí? Supongamos, Oscar, que tú vas caminando en la playa, ya no hay COVID ni nada de este pedo, ¿no? Tú vas caminando así por la playa en la orilla y entonces, tú no sabes nadar, vas solo. Y de repente escuchas, auxilio, ayuda, ¿no? Y volteas, ya hay una persona que se está ahogando. ¿La ayudas o la dejas morir? Evidentemente, en ayudarla corres el riesgo de morir con ella. Pues no sé, creo que si fuese de una forma como muy impulsiva, lo que hago es meterme, ¿no? Pero yo creo que en el otro escenario, pues justo sería más bien, a lo mejor hasta yo ponerme a gritar que también necesito ayuda para que alguien llegue y pues le ayude al sujeto que está ahí adentro, ¿no? Siento que eso sería como lo que terminaría siendo. Ok. Sí, Diana, el ejemplo ahora es que una persona va caminando así por la orillita en la playa y escucha que una persona se está ahogando. Tú no sabes nadar. ¿Quién lo ayuda y quién lo deja morir? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. No, de nada. Eh,
ya Edson decía algo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el primer ejemplo, los dos no son ejemplos míos, son de Kant, ¿no? Por eso me lo imagino como profe y me emociono un poquito. Pero se imaginan a Kant ahí chiquitito, Kant medía 1.50. Era para ser un alemán del norte, porque los alemanes del norte son personas gigantes casi. Entonces, para ver a Kant así 1.50 y dicen que tenía una pierna más chiquita que otra, ¿no? Ha de haber sido todo un acontecimiento ver a una persona tan pequeñita de entre alemanes tan grandes y poniendo estos ejemplos, ¿no? Pero entonces, Kant, ¿qué dice? Tienes que entregarlo. ¿Se trata del amigo o se trata del padre? El policía, ¿qué representa? La ley. Hacia allá es donde quiero que vayamos. Representa la ley. Si yo me detengo a juzgar, me detengo a reflexionar un poco como les pasó a las primeras intervenciones que tenemos, que está mi subjetividad anteponiéndose a una ley que pretende ser universal. Si nosotros decimos, oye, sí, pero Kant no conocía a los policías mexicanos, Kant no conoce a la ley mexicana, ¿no? Que de ley nada más tiene el nombre. Aún así, ¿saben qué diría Kant? Ese no es tu problema. Tú tienes que actuar conforme al deber. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que tengo que hacer. Es respetar la ley universal, así como respetamos las leyes de la física. Sí, es interesante porque las leyes de la física las respetamos, pero las de la moral como que, bueno, ahí medio le tanteamos, ¿no? Es muy difícil el sujeto kantiano. Muchos autores en el siglo XX, sobre todo norteamericanos, dijeron el sujeto kantiano, que es el sujeto ético, no existe. O sea, todos nos detenemos a pensar como Edson, como Nietzsche, ¿qué decimos? No, pues, es que es mi cuate, ¿no? Yo pensaría que mi padre no sería capaz de hacer algo así, etcétera, ¿no? Es la negación que pasa por la subjetividad, no por la razón. Quien niega que mi amigo lo pueda hacer o que lo pueda hacer mi padre no es la razón, es el corazón, es la pasión, es la voluntad, es la subjetividad. Y Kant dice, el juicio solo es objetivo cuando se aleja de la subjetividad, es decir, cuando es capaz de sobreponerse a las relaciones de parentesco, a las relaciones amorosas. Sí, sí, espero que esté siendo claro, ya ahorita me dirán. En el ejemplo que nos comentaba Oscar, que dice Kant, por ejemplo, dice, pero bueno, yo no sé nadar, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Es muy interesante, de verdad. Este ejemplo, cada vez que doy Kant, lo menciono y no saben las cantidades de veces que he escuchado, lo dejaría morir. Es lamentable. Es muy, muy, muy feo, ¿no? Muy feo. O sea, de verdad, son muchos los que dicen, no, pues yo lo dejo morir, ¿no? Porque si lo salvo me muero. Para Kant, ¿cuál sería la respuesta? Ya la dije, ¿no? El progreso es si avanzamos todos. Aparte, ni lo conozco. Si nosotros que de verdad nos dedicamos ya a la educación, lo que implica un respeto y un deseo de que el otro siga viviendo, mínimo, si esto no es pedagogía, no sé qué podría ser, tendría que apostar porque el otro también progrese, ¿no? Entonces, o sea, de verdad escuchar tantas veces, no, pues yo lo dejaría morir, pues es que ni lo conozco. O sea, tienes que conocer a alguien para desearle que progrese. Allí estamos ya de lleno en la ilustración alemana kantiana. El progreso es de todos. El progreso es de la humanidad. No podemos estar viviendo o sea, viviendo bajo intereses propios. El otro es tan importante como yo. A la pregunta kantiana, ¿quién es el otro? Cualquiera. ¿Quién soy yo? Cualquiera. No importa en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cuál es el brinco que vamos a dar ahora? Porque va a ser, espero, más claro. Por ejemplo, yo puedo salir ahorita, voy aquí a la esquina que está la tiendita, y entonces digo, me voy a comprar
termino de dar clase con ustedes y me paso a dar otra clase. Digo, pero para en el receso me voy a comprar unos fritos con 2 pesos de salsa, ¿no? Así como pa'l morro de secundaria, ¿no? Decimos. Entonces, voy, me dan mis fritos y resulta que hay una viejita que quiere cruzar la calle y yo la ayudo. ¿Yo soy bueno por haberla ayudado a cruzar? Pues No, tal ¿verdad? vez no, porque ya era una como ley universal que se tenía que cumplir. Víctor, gracias, Gina. Porque la acción es buena, ¿no? Pero eso no te hace bueno. Exactamente, es eso, ¿no? O sea, esa acción fue buena, pero no me hace necesariamente, o en automático a mí no me hace bueno. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Hacia las sensaciones que pueda despertar en mí las acciones que yo lleve a cabo. Ay, como dicen ahora, qué lindo, muchas gracias. Bueno, podemos quitar el qué lindo y poner qué bello. Esa acción es bella, pero ¿podemos decir que es sublime? No. ¿Qué es bello entonces para Kant? ¿Y qué es entonces sublime? No tengo aquí nada ni bello ni sublime a la mano, pero déjenme ver. No, pues no tengo nada bello aquí a la mano. Piensen ustedes cada uno en un anillo de oro, ¿no? Así chiquitito. Aquí traemos el anillo de oro y lo ves así con una lupa y tiene unos paisajes grabados, ¿no? O unos pasajes, no sé, de alguna historia, yo qué sé, o bien un texto finamente grabado, o está muy, muy bien hecho el anillo. Entonces decimos, dice Kant que el anillo es bello. Pero yo ahorita que tengo aquí una ventana, estoy en un primer piso y veo el cerro y del cerro veo cómo se están las nubes agolpadas. ¿Se entiende? Las nubes agolpadas. Estas nubes agolpadas y que dejan pasar a los rayos del sol, yo puedo decir que son sublimes. Ujú. Puedo ir a una fiesta, ajá, y entonces ver, por ejemplo, a la chica que están festejando sus 15 años o su boda o nada más un cumpleaños, yo qué sé, y veo todo su peinado que estuvo 4 horas en el salón de belleza y decir, wow, qué bello peinado, ¿no? Por ejemplo. Y Kant diría, sí, eso es bello, pero si yo veo, por ejemplo, el peinado y digo, ah, es sublime, Kant diría, no, eso no es sublime, es bello. Puedes decir que es bello, pero no que es sublime. ¿Qué sí puedo decir que es sublime? Si estoy en el mar a las 2 de la mañana, caminando ahí solito con una botella de vino en la mano y de repente escucho cómo chocan las olas del mar con las rocas. ¿Han escuchado ese ruido en la noche? Uf, no, así bien cabrón y chocan. Yo puedo decir, ah, eso es sublime. Y después volteo al mar a las 2 de la mañana y veo cómo las olas se están meciendo y cómo en el fondo está la luna y alumbra el océano. Puedo decir que es sublime. Puedo leer, por ejemplo, con eso termino y les doy la palabra. Puedo leer, por ejemplo, si debo tener. Es una novela policíaca. Ven, aquí está un asesinato. Lo escribió un italiano que se llamó Leonardo Sciascia. Que ya tengo que acabar esto. Pero bueno, entonces se llama I Pugnalatori, Los Apuñaladores, Leonardo Sciascia. Digo, ay, qué bella novela, ¿eh? Mucha trama. ¿Quién habrá asesinado a esta persona? Había 9 en el mismo
fueron 9 asesinatos en diferentes lugares, pero con la misma arma, entonces, como, etcétera. Qué bella novela. Sí. ¿Cuál puedo decir que es sublime? La Divina Comedia de Dante Alighieri, El infierno, es sublime. El paraíso perdido de John Milton es sublime. Esta cosa que también estoy leyendo, Gabriel García Márquez, las memorias, esta es una edición en portugués, Memoria de mis putas tristes. Entonces digo, ay, es una novela bella, pero no podría decir que es sublime. La verdad, esta cosa de García Márquez para nada es sublime, ¿no? Puedo decir que es una bella novela, etcétera, pero no es sublime. En cambio, Romeo y Julieta es sublime. Ujú. Ahora, ¿de qué depende que algo sea bello o que sea sublime? Depende de la sensibilidad o de, digamos, lo que despierte más bien nuestra sensibilidad, si va acompañada de un sentimiento agradable o de un sentimiento desagradable. Es decir, si causa en nosotros, por ejemplo, placer o si causa displacer. En el primer párrafo, en la primera sección, dice Kant tal cual, las diferentes sensaciones de placer o displacer no obedecen tanto a la condición de las cosas externas que las suscitan, sino la sensibilidad propia de cada ser humano para ser agradable o desagradablemente impresionado por ellas. De ahí que algunos sientan placer con lo que a otros produce repugnancia. De ahí la enamorada pasión que a menudo es un enigma para todos los demás, o la viva aversión que siente una persona hacia algo que para otras es por completo indiferente. Esto es muy interesante porque entonces quiere decir que probablemente si nosotros les damos por ejemplo, a los jíbaros que están en la Amazonía, ¿no? En la selva, literalmente del Amazonas entre Perú y Venezuela, y les llevamos este libro de Sciascia, Los apuñaladores, y que nos digan, oye, pero pues, esto es sublime, ¿no? Es único, y yo diga, pues no es sublime, ¿no? Pues es bello, por ejemplo. O que pase lo contrario, que ellos veamos como, por ejemplo, cómo adornan todo su cuerpo con flores. Yo digo, bueno, las flores son bellas, pero ellos no son bellos, o eso no es sublime. Y para ellos puede ser sublime adornar todo su cuerpo con flores. Imaginan los olores que puede soltar y que eso sea sublime y lo que es sublime para nosotros no lo sea para, para ellos, ¿no? Esto lo considera Kant a partir de un estudio, pues digamos, más o menos eh, antropológico. Ajá, pero esto no le interesa en realidad a Kant, me parece. O sea, no le interesa, porque si no, pues ya hubiera acabado el libro. Oye, pues Kant lo que está diciendo es que lo que le gusta a uno no les gusta a otros. Sí, sí, en un inicio y nada más. Pero dice, después no me voy a detener a ver cómo lo perciben el mismo objeto en el norte de África y en el sur de Japón y en América Central, por ejemplo. No, más bien la cultura en la que nosotros nos encontramos, porque parece que estuviéramos formados de tal suerte que estamos como predispuestos para tener una comprensión intelectual elevada. No todos, para Kant parece, en este libro, hay que reconocerlo, no todos pueden llegar a las comprensiones elevadas. Por ejemplo, lamentablemente, si lo dice Kant, pues la mujer no podría. O sea, la mujer está como hecha para lo bello, pero no puede alcanzar una comprensión intelectual elevada para percibir lo sublime, si me doy a entender. Y lo mismo pasa en lo contrario, ¿no? Si un hombre no tiene un alma lo suficientemente sensible o no goza de una naturaleza más refinada para percibir lo elevado, lo inmenso, lo que me sobrepasa, lo que causa temor, por la erupción de un volcán es sublime, por ejemplo, ¿no? Las nubes agolpadas, etcétera. Entonces, pues más bien como que está para placeres más mundanos, por decirlo de esa manera. Bueno, opiniones hasta aquí.
Yo, profe. Sí, por favor. Bueno, este libro lo escribió antes de la crítica del juicio. Sí. Es que lo que pasa es que, bueno, ahí sí decía algo así como, bueno, sí, siempre también, creo que en ese libro también ponía a lo bello como algo menos, pues sí, como ahorita, algo más pequeño que lo sublime, ¿no? Pero ahí sí habla como de una universalidad de lo que es lo bello, de esto de por qué algunas obras o algunas pues cosas que son consideradas bellas en un tiempo y en, bueno, en cualquier tiempo, o sea, qué es lo que hace que ese objeto siempre sea bello, ¿no? Para cualquier persona. Entonces, yo también lo asociaba, bueno, a la ética o bueno, a estos universales que siempre plantea Kant de, de buscar un juicio pues que sea universal para todos los hombres. Entonces, y lo asociaba mucho a a la ética porque en un apartado de ese libro habla sobre que justamente lo bello es eso que podemos observar desinteresadamente, ¿no? Y creo que se podría asociar a la ética en el sentido de que podríamos ver a las personas como eso, como el desinterés y tener acciones bellas, pero sin ningún interés, asociado más a la ética y al, ¿cómo? Esto, el imperativo categórico. Y bueno. Es que la ética kantiana, que o sea, digamos, son conductas bellas, ahí lo mismo, ¿no? La ética y la estética no están separadas, una lleva a la otra, actúa, como dices, desinteresadamente. El problema es que si uno se acerca al arte por el placer que nos causa el arte, no te interesa la obra de arte, sino el placer. No sé si estoy siendo claro, Lore. O sea, cuando en la facultad pude dar identidad del pedagogo, entonces en identidad del pedagogo 2, lo que revisamos fue esto de la pedagogía carcelaria, la pedagogía. No, tú estuviste conmigo, ¿no? En esa clase, cuando fuimos al teatro de la prisión. Sí, sí. Sí, exacto. Pero Estuvo muy entonces, chido. no, sí, sí. Ojalá que pronto, bueno, pues cuando sea posible, pero sí, ¿no? Entonces, pues la pedagogía carcelaria y entonces Lore tomó esa clase conmigo y fuimos a la prisión de aquí de Santa Marta Catitla y después fue la pedagogía hospitalaria que no pudimos asistir a ningún aula hospitalaria para ver cómo qué hace un pedagogo en un aula hospitalaria y después la pedagogía museística. ¿Te acuerdas que bueno, tuvieron que ir a 2 museos, ¿no? Fue la antropología y al MUNAL. Son 2 museos distintos. Entonces es interesante porque cuando uno va al MUNAL, van con una diferente intención de con la que van a la antropología. Pero algo comparten, ¿no? Al final. También tiene que ver con una cuestión de clases, etcétera. Pero el chiste es que entonces alguien va a la obra de arte que considera bella, pero no por la obra de arte, sino por la sensación, como dice Kant, de placer que éste le despierta. Cuando lleguemos a Nietzsche va a decir, en eso estoy de acuerdo con Kant, ¿no? O sea, Nietzsche es mucho más violento en su escritura. O sea, Nietzsche detesta a los que, para salir de su aburrimiento de que su vida es una cosa asquerosa, pues recurren a la obra de arte. Llega el domingo, ¿qué hacemos? Pues vamos al museo. Bueno, vamos. Nietzsche diría, no. Recupera una oración de Schopenhauer. Le estamos dando perlas a los cerdos. La perla es la obra de arte. Los cerdos son los que van solo para sentir placer. La obra de arte me vale madre. Lo que me importa es la sensación. Entonces,
digamos, cuando yo ayudo a alguien por el sentimiento de bienestar que me causa, no lo estoy haciendo por él, lo estoy usando como medio para un fin que soy yo. No sé si estoy siendo claro entre la similitud de la estética y la ética en Kant. Por supuesto, ¿no? Tiene razón en el imperativo categórico, la finalidad es el progreso, es decir, los dos, todos, la humanidad. Pero lo mismo pasa en la obra de arte. Hay quienes se acercan solo por el placer que les causa. La finalidad no es la obra de arte. No es ver a la obra de arte como fin, sino como medio. ¿Para qué? Para que yo me sienta bien. Mírenme cuánto sé, ¿no? Y entonces ahí están contemplándose todo el tiempo a sí mismos. Oh, cuán sabio soy, ¿no? O cuán sabia soy, etcétera. La finalidad son ellos, eso es egoísmo. Y entonces en el egoísmo no hay acción moral. Por lo tanto, no podemos llegar a lo sublime, que sería el progreso de toda la humanidad. El término que utiliza, ya hiciste que me arrancara con estas cosas, Lore, el término que utiliza Kant, por ejemplo, en alemán, para cuando habla de estas cosas, de las que estoy hablando ahorita, es selbst. Aquí está. Es el Selbstliebe. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el self se parece al self del inglés, ¿no? O sea, en inglés dicen myself, ¿no? Y el myself es el sí mismo, ¿no? Yo mismo, etcétera. Y el self es exactamente lo mismo, no es el sí mismo. Y liebe en alemán es del verbo lieben, que es amar. Por eso ellos dicen ich liebe dich. Ich liebe dich, te amo, ¿no? No dicen I love you, dicen ich liebe dich, te amo. ¿Cómo podemos traducir el Selbstliebe? El amor por sí mismo. Yo prefiero decir el amor por sí mismo, pero hay editoriales que dicen, no, ese es egoísmo. Yo digo que no son sinónimos el amor por sí mismo y el egoísmo, pero la consecuencia sí es la misma. Las acciones que son, ya sea la acción ética o la acción estética, tiene como, o sea, si tiene como motor de la acción el Selbstliebe, el amor a uno mismo o el egoísmo, pues entonces ves al otro como medio y no como fin. Es el otro que puede ser una acción ética o que puede ser la obra de arte. Pensando entre ética y estética. Porque por supuesto, si el móvil de la acción es el Selbstliebe que critica a Kant, o el amor a uno mismo, o egoísmo, algunas traducciones, sí hay un problema, ¿no? Y sí es grave, sinceramente. Entonces, pues sí nos vamos a comportar como especie de bestias feroces, en el sentido de que pues me estoy devorando al otro porque lo veo como medio y no como, perdón, sí, lo veo como medio y no como fin. O sea, lo sublime y lo bello está en el título, son sentimientos. No pasan de manera directa a la razón se va a aplicar después sobre ellos, ¿no? Pero sí se trata ahora de la formación, Bildung, de la sensibilidad. ¿Cómo formar a los sujetos en la sensibilidad? No solo para reconocer lo sublime y distinguirlo de lo bello, sino para que sus acciones también sean sublimes en términos éticos. Bien. Tenemos en el parágrafo 4 que dice Kant lo siguiente. Este delicado sentimiento que ahora vamos a examinar es principalmente de dos clases, el sentimiento de lo sublime y de lo bello. La emoción en ambos es agradable, pero de muy diferente manera. La vista, y esto es muy, muy claro, de verdad. La vista de una montaña cuyas cimas nevadas se alzan sobre las nubes, la descripción de una furiosa tempestad o la pintura de los infiernos de Milton, el que les digo, John Milton, el que escribió El Paraíso Perdido, producen agrado, pero unido a terror. Y aquí está. El terror o la sensación, la emoción que produce estas obras van a ser más bien sublimes.
no sé si ubiquen, y si no, de todos modos al rato se encuentra con facilidad, ¿no? Lore, esta pintura de Gustave Doré, o Gustavo Doré, Gustave Doré, que se llama, para empezar, Gustavo Doré, o Gustave Doré, es quien ilustró, él ilustró la Divina Comedia, precisamente. Precisamente él ilustró el infierno de Dante. Pero tiene otro cuadro, que no me refiero a las ilustraciones del infierno de Dante Alighieri. Tiene un cuadro que se llama La cabeza de la medusa o de la gorgona. Pero, bueno, ahí están, ¿no? Y entonces el cuadro está así. ¿Y qué es el cuadro? Pues la cabeza de una mujer degollada, ¿no? Que porque tiene en lugar de cabello serpientes, pero está así viendo hacia arriba con los ojos inyectados de sangre y todo de aquí del cuello, pues el chorrote de sangre, ¿no? Así la cabeza de la medusa o de la gorgona. Y es interesante porque esto sería sublime. ¿Por qué es sublime? Porque causa terror. ¿Sí ven que es importante? Porque si uno lo ve y, o sea, ve un cuadro donde está la cabeza de una mujer degollada, uno dice, es sublime. Alguien lo va a malinterpretar, pero si uno dice es sublime en términos kantianos, sí, claro, es sublime, porque causa la emoción de terror. Lo que pasa es que más bien en el lenguaje coloquial hemos utilizado tanto el término de lo bello como lo sublime a cosas que no tienen que ver con la estética en términos filosóficos, ¿no? Pero fíjense lo que dijo Kant, ambas, tanto lo sublime como lo bello, producen agrado. Producen agrado. Pero solo que una causa el terror y otra causa, por ejemplo, pues puede causar alegría o fascinación, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Continúo con la cita. Entonces, dice, perdón, ¿alguien quiere intervenir? Adelante, ¿eh? Bueno, yo solamente quería comentar, ¿no? Que a mí me hizo pensar un buen como en la pintura también de Iván el Terrible, ¿no? O sea, como en esa sublimidad donde ¿no? Entonces a tal grado que de pronto se da cuenta que por esa furia que tuvo, mató a su hijo, ¿no? Entonces, no sé, ese tipo de pinturas a mí también se me hace, o lo relacioné con lo que ahorita estaba comentando, con la sublimidad de las pinturas con este tipo de escenas, ¿no? En la que pues también ya entra como ciertamente también hasta la moral de quien hizo el acto, ¿no? Que fue Iván el Terrible en ese momento. Está súper increíble esa foto. De hecho, ahorita si puedo la comparto. Oye, por favor, sería genial, Iván, si la puedes compartir, ¿eh? Sí, claro. Y es que me hiciste pensar porque yo no conozco la pintura, pero hay película de Iván el Terrible. Y es del cine ruso. Entonces. Ajá, ha de ser interesante, sí. No, sí, porque aparte hasta donde sé, la hicieron cuando estaba prohibido hacer cine en la Unión Soviética. Órale. No, sí, pues Eisenstein, que es ruso, se vino aquí a México y aquí tuvo que hacer sus películas, ¿no? Precisamente. Entonces, ese sería un buen ejercicio ahí, la pintura y la película. Ya vas teniendo tema para el video final. Estas cosas, por ejemplo, son interesantes. ¿Cómo pasa de la pintura al cine? Eso, pero bueno, sí, ya le diste. Eso es lo sublime. Lo interesante es que me gustaría saber qué piensan de que esto que es sublime, que causa la emoción de terror, también causa grado. Me hiciste pensar ahora, Iván, en esta pintura, no sé si la ubicas, si ustedes, los demás la conozcan, de el cuadro de Francisco de Goya, que se llama Zeus devorando a su hijo. Y es Zeus con la mirada pues, ya perdida, la locura es sublime. Por ejemplo, la locura es sublime, ¿no? Y entonces el loco le está arrancando la cabeza a su hijo, ¿no? Que es Dionisos. Nos vamos a encontrar con Nietzsche. ¿Iban a comentar algo? No.
Ok, entonces creo que ya está quedando muy claro, ¿no? Entonces, la vista de la montaña, cuyas cimas nevadas se alzan sobre las nubes, la descripción de una furiosa tempestad, la pintura de los infiernos del libro de John Milton, El paraíso perdido, se producen a grado, eso es lo que a mí me llama mucho, y lo vamos a trabajar todavía con Schopenhauer. Dice, pero unido a terror. En cambio, fíjense, la contemplación de prados floridos, se me ocurren los paisajes de Claude Monet, ¿no? Así, bien bonito. El solecito, o esta cosa que se llama el desayuno de los pescadores, ¿no? Que están ahí desayunando, la mantita en el prado, las viandas, todo bien dispuesto y comen. Entonces, prados floridos, valles con arroyos ondulantes, cubiertos de rebaños pastando. La descripción del Elicio o la pintura que hace Homero del cinturón de Venus provocan igual una sensación agradable, aquí está, pero alegre y sonriente. Eso es bello. Terror, bello y sonriente. Sublime y bello. Esto que está definiendo como categorías estéticas se pasan a lo ético, ¿eh? En serio. Dice, para que aquella primera impresión actúe sobre nosotros con la fuerza requerida, esto es importante, debemos tener dürfen, el deber nuevamente, ¿no? O sea, si no cumples con esto, olvídalo. Debemos tener un sentimiento de lo sublime. Es decir, si tu sensibilidad no está desarrollada para percibir lo sublime, puedes tener enfrente la erupción del Popocatépetl y no sentir absolutamente nada. Puedes estar caminando frente al paisaje más sublime de todos y no sentir o no percibir, no sentir esta sensación de agrado, pero de terror, que es lo sublime, aquello que nos rebasa, sin ningún problema. De ahí entonces les digo que tiene que ver con la educación de la sensibilidad. Y dice Kant después, para disfrutar la segunda, es preciso el sentimiento de lo bello. Da más ejemplos. Con esto termino y los escucho. Las altas encinas y las sombras solitarias en el bosque sagrado son sublimes. Vean, las sombras y lo solitario, me encanta. ¿Sí? Eso es sublime. Las jardineras con flores, los setos bajos y los árboles recortados así con figuritas, son bellos. Lo que sigue también es genial, porque explica muy bien. La noche es sublime, el día es bello. El sentimiento, cuando estamos del sentimiento de lo sublime, lo que lo acompaña es a veces cierto horror o melancolía. En música, ¿qué es? A ver si también pudiéramos compartir alguna de estas cosas, Lore. ¿Qué música es sublime? No hay más, no hay más. Los nocturnos de Chopin, o Chopin, como lo quieran decir, ¿no? Chopin, dicen los franceses. Entonces, los nocturnos de Chopin son sublimes. Igual, esos son para una botella de vino a las 2 de la mañana, solos. Porque la soledad también es sublime, ¿no? Apagas la luz, descorchas, órale. Va Chopin, ¿no? Y a ver qué experimentas dentro de ti. Uno no se termina de conocer hasta que hace esas cosas. Y terminas y sigues en estas alturas, ¿no? Y te pasas con las gimnopedias de Eric Satie, que también cuando las escuchen, si pueden al rato, no. Bueno, cuando pueden, es otra cosa. Pero termino y me paso a algún concierto para piano de Mozart. Ah, eso es bello. Me paso a la flauta mágica de Mozart, por ejemplo. A esta ópera que también me gusta mucho porque es muy risueña, Così fan tutte. A ver si también la pudiéramos conseguir. Così fan tutte de Mozart, y entonces uno la escucha y esta hay que verla, porque no solo escucharla, hay que verla así, la representación es una cosa para reír, eso es bello, pero no podría ser sublime. En cambio,
El propio Mozart rozó la sublimidad pura cuando compuso su propia misa para su muerte, el famoso Requiem de Mozart. Puta. Requiem, de hecho, en música clásica es tal cual una música, es una misa para difuntos. Ujú. Pero, voy cerrando. Ya quedamos lo bello, lo sublime, cómo se liga con las leyes de la física, también con las leyes de la moral, a qué actuar conforme a deber, lo del fin, lo del medio, etcétera, ejemplos de bello y sublime. Pero lo que me parece muy, muy valioso es que algo que se lee de pasada es que si tú no has formado, desarrollado, trabajado el sentimiento de lo sublime y de lo bello, no lo vas a poder reconocer. Ajá. Víctor dice en el chat. Entonces uno guía su vida aspirando lo sublime siempre o lo bello como medio. Sí. Sí, Hassan. Depende con lo que uno se ponga enfrente. O sea, depende precisamente la formación, te digo, la educación de la sensibilidad para poder percibir o reconocer lo que es sublime y lo que es bello. Ahorita se me acaba de ocurrir una pregunta. Si quieren la responden y si no, pues vayan cerrando la clase de ustedes, la clase de hoy. Me puse a pensar, ¿Van Gogh es bello o es sublime? ¿Pueden responder a esto porque es que no sé, soy sincero, no sé dónde está Van Gogh? Si estaría en lo bello o estaría en lo sublime. ¿Qué opinan ustedes? Y si no quieren opinar sobre lo de Van Gogh, pues consideraciones finales, ¿no? Adelante. Sí. O sea, yo sí consideraría que Van Gogh sí entra en lo bello, ¿no? O sea, yo, a mi parecer son como o sea, bueno, de hecho hasta se comenta, ¿no? Que realmente igual sus pinturas de él fueron valoradas después de su muerte, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que, y además en su biografía comentan muchos que tiene que ver mucho el talento que fue heredado de su padre, ¿no? O sea, creo que su padre era zapatero, pero era quien persistía, ¿no? En que Van Gogh aprendiera a ser un buen pintor, ¿no? Y finalmente, no sé, yo viendo sus obras, la verdad yo no sentiría que es como algo sublime, no es como lo que, bueno, ya publiqué la foto de Iván el Terrible, la pintura, y pues no sé, creo que esas impactan más, ¿no? O hasta el mismo grito, ¿no? Entonces, o también la que estaba contando hace rato, la de Goya, esa es impresionante, ¿no? La cabeza y todo, o sea, ese tipo de escenas creo que sí son sublimes, a diferencia de lo que es Van Gogh, que a mi parecer sí entra solo en lo bello, ¿no? Y pues nada. Muchas gracias, Iván. Muy bien. ¿Los demás? Gracias que compartiste la imagen. Anímense. Yo creo que, pero no sé si es acertado lo que opino sobre la belleza y la sublimidad, pero creo que es algo como muy personal y así lo entendí como a lo largo de esta clase, ¿no? Como que es algo que desarrollas, pues sí, de manera personal, tomando en cuenta como todo lo que puedes vivir a lo largo de la vida, las personas con las que te relacionas, los lugares a los que vas. Creo que si le muestras, no sé, a un niño o una niña pequeña una pintura, a lo mejor puede ser para ella un impacto pues muy grande que a lo mejor a ti ya no te genera, ¿no? Y entonces creo que no lo podemos encasillar. O sea, en ese sentido yo no estoy tan de acuerdo con las ideas de Kant en general, ¿no? O sea, como este asunto de que todo se encierra en las leyes morales. Creo que es un poco complejo en un mundo en el que es tan diverso el contexto, ¿no? De cada persona. Entonces, pues
pues para mí, a lo mejor sí Van Gogh cae en lo bello, como dice Iván, pero creo que no me atrevería a decirle a alguien que no es sublime, ¿no? No sé. Esto último que dijiste está muy, muy bien, muy, muy interesante. Ajá. ¿Alguien más? Sobre la pregunta que habías hecho de la pintura bueno, si la pintura de Van Gogh es bella o sublime, pues es que sí es muy difícil, como decía Sabina, justo como categorizar las obras de arte en algo o hacer algo universal para todos, ¿no? Pero si tuviera que, bueno, ser kantiana en este momento y decidir si es bello o sublime, yo diría que para mí sí entraría en lo sublime. Creo que sus pinturas más que ser como, bueno, obviamente son paisajes y la mayoría son paisajes, ¿no? Entonces, más que eso, creo que refleja el movimiento de la, pues de la tierra, o sea, del mundo. Entonces, para mí eso sí es muy, muy sublime, pero bueno, eso también ya, pues, como decía Sabina, es algo más personal y pues no sé, quizás también entraríamos en estos debates de lo universal, o sea, que de bueno, incluso eso del dicho de en gusto se rompen géneros. Entonces, no sé, pues eso es lo que yo quería decir. Muy bien. Gracias, Lore. Yo tengo una pregunta, profe, y con ello Sí. pero daría también mi conclusión, pero Ujú. forzosamente lo sublime tiene que pasar como por lo temible o por este temor a algo para que después pues sí, de alguna manera te estremezca o algo así. Bueno, en realidad Kant, así temor no dice más bien terror. Pero no solo terror, digamos, tiene que ver con lo que es muy, muy, muy grande, te digo, el cielo estrellado, la contemplación del mar, estar en lo alto de una montaña y poder ver todo. Después, cuando avancemos, Dios, por ejemplo, o la idea de Dios es sublime, el infierno es sublime, la erupción de un volcán es sublime, pero sí, digamos, debe pasar por una sensación de agrado, pero también de terror al mismo tiempo. Muy interesante. Sí, bueno, lo decía porque Sí, dime. hubo un tiempo en que creo que ya no se ocupa mucho, pero salió como esta aplicación no sé cómo se le diga, pero era como Google Earth o algo así, donde podías como explorar así todo, ¿no? Y de ahí sacaban muchas imágenes sobre, es que no sé cómo se llaman, pero eran como hoyos negros en el mar, ¿no? Que decían que eran tan profundos y de alguna manera, pues, daría miedo meterse a nadar ahí, ¿no? Pues, por miedo tal vez a lo desconocido o este terror del que se habla. Entonces, no sé si eso podría ser sublime a los ojos de Kant, como, Desde luego. sí, o sea, Sí. cuando uno lo ve, pues sí causa terror, ¿no? Aunque es algo muy bello y podríamos Exacto. imaginar Ajá. todo lo que hay dentro de él o lo que no, pero aún así te estremece, ¿no? Tan solo pensar estar ahí. Así es. Sí, eso puede ser, exactamente, eso es un ejemplo de sublime. Los Andes son sublimes, el mar en la noche, por supuesto. Es un ejemplo que les va a gustar mucho a estos personajes, ¿no? Ajá, lo vamos a ver después también con Schopenhauer, ¿no? El mar en la noche es una cosa tremenda. Así lo dice, ¿no? La noche es sublime, el mar es sublime, el día es bonito, ¿no? Así decimos, mira qué bonito día.
Pero bueno, ¿alguien más? Yo quiero decir, Ujú. bueno, yo en este texto no estoy de acuerdo con Kant respecto a su idea de lo bello y lo sublime, porque pienso que cae en lo determinista, en algo que es meramente subjetivo y cegado por la idea del deber ser, ¿no? Básicamente. También pienso que fue bastante proyectado respecto a su idea de lo que es lo bello y lo sublime, y también cayó, por ejemplo, en lo... Ahí no tengo la palabra. Pues sí, es bastante proyectado y, por ejemplo, muy ambicioso. Y se ha demostrado por lo general que lo que suele ser ambicioso termina fracasando. Y yo pongo como ejemplo la creación del idioma Esperanto, que se creó como una lengua así, como la lengua universal, ¿no? Como la lengua universal, pero terminó fracasando y hoy en día está totalmente olvidada, está muerta. Se sigue hablando, pero ya en muchísima menor medida como tal. Y también, pues sí que es meramente subjetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, comentaban lo del mar, y bueno, yo pongo como ejemplo personal que a mí, pues me produce total indiferencia estar en el mar en la noche, pero pues yo tengo muchísimos amigos y conocidos que les encanta estar en él como tal, así que, pues no, en este caso yo no estoy de acuerdo con Kant. Sí, pues te digo, un montón de gente en el siglo XX se lo va a acabar así. Rorty es un filósofo norteamericano que no tiene mucho que murió. Llegó a venir a México, de esos, un personaje con un sentido del humor bastante interesante, la verdad, para mí. Y escribe uno de sus libros que se llama La filosofía en el espejo o el espejo de la naturaleza. Creo que se llama así, más bien el espejo de la naturaleza. Y tiene otro que se llama Heidegger y sus hijos, una cosa así. Y el chiste es que en alguno de esos libros comienza así tal cual, ¿no? Cuando le dedica un apartado a Kant. Así es el inicio. Kant se equivocó. En este mismo libro, si ustedes lo terminan de leer, Eduardo, por ejemplo, habla, por ejemplo, por qué no algunos pueblos del mundo no pueden percibir ni lo bello ni lo sublime. Dice, pues porque no han llegado a la razón. A los negros en África. Y es una cosa lamentable lo que dice Kant, porque incluso habla de la medida de el largo de la vara y el grueso para pegarles a los negros, por ejemplo. Ujú. ¿Por qué los japoneses están como así, no? Les falta un poquito. Sí, pues Kant ahí es bastante criticable, ¿no? Es una estética, hoy podemos criticarlo, pues, como dices tú, determinista, que pasa por la razón necesariamente, que ve con muy malos ojos o es receloso de las pasiones, del placer. Kant, él mismo maltrataba bastante a su cuerpo, una cosa, se ataba las manos y los pies a la cama para no tocarse por las noches, por ejemplo, ¿no? Y unas cosas, nunca se casó, al parecer murió virgen, cuando su sirviente se casó, lo corrió, se apellidaba Lampe. Lampe, que fue su sirviente, trabajó más de 30 años para Kant y cuando decidió casarse, Kant lo corrió, por ejemplo. Hay mucho que decir, pero entiendo tu postura. Ujú. Muy bien, entonces les comparto en un momento en el grupo de WhatsApp la imagen para que, pues, si ustedes lo desean, solo si lo desean, puedan difundir la plática o la conversación que vamos a tener con Priscila de la Universidad de Río de Janeiro dentro de 8 días, ¿no? Y en cuanto tenga el resumen, se los mando para que le den una checadita y podamos saber de qué va a hablar esta Priscila, pero ya sabemos que va a ser sobre Foucault, ¿no? Y yo ya le comenté de qué va la clase. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Nos vemos, Víctor.
Hasta luego. Adiós. Luego, gracias. Nos vemos, Rodolfo. Adiós. Se cuidan mucho. Gracias, Lore. Adiós. Bye, bye.